Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando este tiempo de Pascua? Nos juntamos un ratito para reflexionar en la palabra de Dios en este fin de semana en el cual vamos a recordar la divina misericordia que tiene Jesús, que tiene el Señor, que tiene Dios para con nosotros, que siempre nos rescata, que siempre está dispuesto a perdonarnos, a tendernos esa mano para sacarnos de los problemas, de las dificultades. Vamos a tomar en principio una lectura de hace un par de días atrás para ver cómo actuaba Jesús con sus discípulos cuando en el pasaje que nos relata el Evangelio de Juan nos muestra a Pedro, a Juan y a otros de sus discípulos que estaban en la orilla y bueno, y dijeron, vamos a pescar. Pedro impulsivo, sobre todo, como todos, vamos a pescar. Y volvían a las viejas prácticas. Jesús les había dicho, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Jesús había muerto, había resucitado y ellos estaban volviendo a esas viejas prácticas. Y estuvieron toda la noche y no pescaron nada, absolutamente. Un fracaso total, volver a dar un paso atrás es un fracaso total. Y entonces en la orilla estaba Jesús esperándolos y desde lejos ya los empezó a guiar. No importaba que hubiesen vuelto atrás, estaba Jesús ahí en la orilla guiándolos, siendo el capitán de esa barca, aún no estando en esa barca, aún no estando en medio de sus vidas, los empezó a guiar. Y les dice, echen la red a la derecha. Ellos habían hecho todo al revés y echaron la red y sacaron 153 pescados, casi se rompían las redes. Y lo reconocieron al Señor. Y entonces se acercaron a la orilla y estuvieron con Él y comieron con Él y compartieron ese momento. Y no hizo falta que le preguntaran nada porque sabían que era el Señor. Así, cuando varios discípulos se le habían descarriado al Señor, el Señor fue y los recuperó. Les hizo ese llamamiento nuevo que les había encomendado. Por eso le va a decir a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué estás haciendo volviendo a las viejas prácticas? Como si no fueras un nuevo cristiano, una nueva criatura. Y el Evangelio de este domingo, la lectura de este domingo nos lleva a visualizar la presencia de Jesús cuando estaban los discípulos como encerrados, temerosos, muertos de miedo, estaban encerrados. Y Jesús se aparece en medio de ellos, los saluda, les desea la paz. Y así todos estaban medios desconfiados los discípulos hasta que por fin se convencen que era el Señor. Y sucede que faltaba uno solo, Tomás. Y por uno solo que faltaba el Señor también quería confirmarlos en la fe. Por eso unos días más tarde vuelve a aparecerse cuando estaba Tomás también. Y le dice, vos querías meter la mano en mi costado, tocar mis llagas. Bueno, acá estoy. Entonces ahí Tomás lo reconoce y viene la expresión que nosotros recordamos semanalmente, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Esa inmensa bendición, esa inmensa felicidad, esa gran palabra que nos deja para nosotros, para los que aún sin ver, porque en aquel momento lo veían y no lo conocían a Jesús. Los ojos de los discípulos estaban cerrados, los de ellos, los de Emaús, en la pesca, en todos los lugares, hasta que de alguna forma, a través de su palabra, del llamado por su nombre, de mostrarle las heridas, reconocían que era Jesús al partir el pan.
Y en ese momento, por una sola persona, por un solo Tomás, Jesús volvió a aparecer, volvió al rescate. Así como en la orilla había ido por varios de sus discípulos que habían vuelto atrás, ahora iba por la incredulidad de Tomás, de uno solo. Esto es lo importante, que Jesús va a estar siempre dispuesto a auxiliarte, a rescatarte. Cuando estás encerrado en tus temores, cuando estás allí amedrentado, cuando tenés las dificultades propias de cada tiempo, o cuando volvés para atrás, cuando das esos pasos atrás, cuando te olvidás de todo aquello que Jesús nos enseñó y que Dios ya venía a través de los profetas diciéndole a su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando nos olvidamos de eso y volvemos para atrás, o cuando estamos frágiles en la fe, ahí está la divina misericordia de Dios, dispuesta a retomar esa amistad, ese diálogo con nosotros, a perdonar todo aquello que haya que perdonar, a sanar toda dolencia que haya que sanar, a dar todo consuelo, a devolvernos esa amistad, esa gracia. Está en nosotros tomarnos de esa palabra que nos da Jesús, de esa enseñanza que se las da en principio a sus apóstoles, esa palabra que les da cuando sopla sobre ellos el Espíritu Santo, esa enseñanza. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo, así como Dios Padre había soplado el Espíritu sobre el viejo Adán, sobre el primer hombre, para darle su Espíritu y darle la vida. Jesús sopla sobre los apóstoles, sobre la comunidad, sobre su iglesia, para darles la vida nueva, la vida eterna. Les comunica el Espíritu Santo y les enseña. Les dice, vayan y enseñen a la gente a cumplir esto que yo les he dicho, esto que yo les estoy mandando. Y les dice fundamentalmente, perdonen los pecados para que les sean perdonados. Esa invitación constante al perdón, ese cambio de actitud, eso que rompe con las viejas estructuras. La estructura farisaica que decía que ante el error, ante el mal, castigo, cárcel, cruz. Jesús, en cambio, dice ante el mal, perdonen. Perdón. Eso que fue en forma ordenada para los ministros, para todos sus discípulos, se extiende para todo el pueblo de Dios. Eso que nosotros bien nos hace que recordemos cada tanto el bautismo que hemos recibido, ese bautismo y los signos que ese bautismo ha tenido, no solamente de sepultarnos como viejo hombre, como vieja criatura, como inclinados al mal para hacernos renacer a una vida nueva, hacernos renacer a la familia de los hijos de Dios, sino que ese bautismo tiene otros signos. Y qué lindo que los recordemos cada tanto, ¿no? Que los tengamos siempre presentes. Por ejemplo, la unción con el santo crisma, ese aceite que es como ese soplo de Dios, como ese soplo de Jesús, como ese Espíritu Santo que busca rescatarnos del mal, desatar las cadenas del mal y convertirnos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones,
esa unción que recibimos en el bautismo y que permanece siempre con nosotros, ese soplo que Jesús hizo del Espíritu Santo sobre su iglesia y que llega hasta nosotros y que nos dice: vayan, vivan este evangelio y perdonen los pecados. Y nos da como ejemplo su divina misericordia, que la hemos muy brevemente visto en 2 pasajes hoy. Allí, cuando los discípulos volvían a las viejas prácticas y cuando había uno solo que era incrédulo, porque así sea uno solo, o a veces decís: ¿y qué se va a fijar Dios en mis problemas? Sí, por más que seas vos solo, por más que sean tus problemas, Él con su divina misericordia está dispuesto a rescatarte de allí, de toda dificultad, de todo error, abriendo sus brazos para darte ese inmenso abrazo como el padre al hijo pródigo. Está en nosotros buscarlo, está en nosotros pedir esa divina misericordia y confiarnos a ella. Que tengamos una semana muy bendecida y nos vemos pronto si Dios quiere.